tienes abierto el audio, hijo. Nuevamente te lo dejo, por favor, abierto. Allí Daniel, mira. Buenos días, hermano. Hola, Daniel, buenos días. Señor Jesús, gracias. ¿Ya comenzó la hermana? Espérate un ratito, como mucho escuchando. Sí. Un momento, ¿ya? Déjame revisar. Hay demasiado ruido, luego no te vamos a escuchar y tus compañeros deben tomar nota porque recuerden que las clases son participativas. Mientras él ora, yo voy revisando quienes tienen todavía apagadas sus cámaras, como Buñay, ejemplo. Ya, ahora sí, Daniel, puedes empezar. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida que nos ha dado. Cuida a todas nuestras familias, que no nos pase nada malo, al campo alrededor de nuestra casa y de nosotros. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Empezamos, Daniel. El español, una lengua plural y diversa. El español se ha ido formando y desarrollando a lo largo del tiempo y son varias las culturas o pueblos que han influido y hecho sus aportes a nuestra lengua. De la misma manera en que el español se desarrolló y vivió muchas transformaciones en la península ibérica, gracias a los aportes de otras lenguas como el latín, el griego y otras lenguas. El árabe, entre otras, también el español se habla en los países de América, ha vivido muchas transformaciones. En más de 20 países se habla el español hoy en día. Es la segunda lengua más hablada del mundo. Aproximadamente 572 millones de personas la hablan. Es la lengua oficial en España y de Hispanoamérica. El español da lugar a numerosos dialectos, lo que favorece su diversidad, utilizada dentro de las 5 Naciones Unidas y muchas organizaciones internacionales. El español que hablamos en cada lugar es diferente y varía dependiendo de diferentes factores geográficos, socioculturales, económicos y de cercanía o contacto con las lenguas amerindias de cada zona. Estos factores han condicionado y determinado las diferentes formas que habla de las personas en cada zona o países, definiendo su vocabulario, maneras de expresión, pronunciación, entonación, registros de la lengua. Este contexto, podemos decir que no existe una lengua ni un dialecto correcto o superior a los demás. Todos tienen las mismas jerarquías. Daniel. Ya, hermano. Ya, ok, voy a hacerles una pequeña retroalimentación porque lo que él dijo fue lo concreto. Entonces, la lengua español, ¿verdad? Española, castellana, como sabemos llamar, es plural. Cuando hablamos de plural significa que no es netamente una sola expresión. Recordemos que sus orígenes vienen del latín, de la época romana, el latín, el vulgar, el latín, el culto, el cual se escribía, y el vulgo era el que se hablaba fácilmente. Entonces, la mezcla no solamente del latín, sino del griego y otras lenguas hizo que apareciera nuestro idioma allá a finales del siglo VI a.C., en la península o grupo ibérico, que luego se dividió en España y Portugal, como yo les contaba la vez pasada. Entonces, de allí nace nuestra lengua española, o también algunos la llaman castellano. Es el segundo idioma en el mundo, ¿verdad? Lengua en el mundo, el español. El primero ya saben que es el mandarín por la gran población que hay de chinos. Y la segunda el español. Y lo que dicen las demás personas es que es una lengua muy difícil. Yo digo, pero si el mandarín es el más difícil. No, porque en el español hay tantos verbos. Si nosotros nos confundimos muchas veces con lo que es conjugar los verbos, y eso hace que la lengua se vuelva difícil para los extranjeros. Cuando usted habla a un extranjero, usted escucha hablar a un extranjero, no puede conjugar los verbos.
Entonces, ese es el problema que se da en nuestro idioma oficial. Utilizado dentro de las Naciones Unidas y muchas organizaciones internacionales, el español se habla en más de 20 países. Por eso dice que es plural y diverso, porque yo les decía que dentro de un país pueden hablar español, pero no todos van a tener la misma lengua o dialecto. Luego también vamos a dar esta clase lo que son los dialectos, los socialectos, por eso vamos a verlo más adelante. Aunque en octavo lo vimos, que eran dialectos, socialectos, pero vamos a recordar todo lo que tiene que ver con dialectos, porque van ligados a la lengua española. Primera pregunta, los que más atentos vi, a ellos les voy a hacer las preguntas. Chafla. La lengua española, ¿en cuántos países aproximadamente se habla? 8. No, hijo. No les, cuéntanos. No dijo que era en España y toda Latinoamérica. ¿Cuántos países? Se dio una cifra. Un número. Sí. A ver, el número. Cierra el audio para que Maite nos conteste. Maite, cuéntanos. 572 millones. 572 millones de personas hablan, pero yo digo, ¿en cuántos países? Ya, tenemos una otra manito levanta. Pluas. Eran, creo que 20 o 22 países. Ya está cerca. 20, eran 20. Ah, ya. Ok, muy bien, Pluas. ¿Qué lugar ocupamos en el mundo? Cabrera. Como idioma. Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Qué lugar? Un ratito, que el teléfono se puso solo. Ok. ¿Me repite la pregunta? ¿Qué lugar como lengua oficial, como idioma ocupamos en el mundo de los que más se hablan? El tercer puesto. No, hijo. No. Arreaga, tienes abierto. No, hermano, no recuerdo. Buenos días, hermana. El segundo. Muy bien, Arreaga. Somos en el segundo lugar nuestra lengua más hablada. En segundo lugar. Siguiente. ¿A qué grupo pertenece la lengua española? Es decir, esa mezcla. Esa mezcla. Esa es la primera pregunta. Luego hacemos la segunda. Malena. Buenos días, hermana. Pertenece al grupo ibérico y se dio a finales del siglo VI a.C. Así es. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué países o qué otra lengua influenciaron para que aparezca nuestro idioma español? ¿Cuáles eran esas que influenciaron para que aparezca el español? Cisnero. Nombraron otras lenguas que trajeron al español. España y Portugal. No, hijo. Cuando los grandes imperios, hablemos romano, ellos tenían su propio idioma o su propia lengua. Otros imperios que nombraron también, no solo Roma, sino romanos, sino que otros países nombraron, que antes eran imperios, y cuando conquistaron la península ibérica, porque así se llamaba antes la Unión de España, y Portugal, dice que influenciaron
para que la mezcla de todos ellos dé como origen nuestra lengua española. Y esta pregunta es para Rosa. El español que hablamos acá lo es diferente. hermana. ¿Alguien tiene abierto el audio? Solo Rosa puede hablar, que la estoy evaluando. Otras lenguas como el latín, el griego, las lenguas prerrománicas y el árabe. Ya, muy bien. Cierra, por favor. Así es. ¿Qué significa plural y diversa? ¿Qué significa plural y diversa? Por favor, ciérreme la pregunta es para Palacio. ¿Qué significa plural y diversa? Respuesta de plural. ¿Qué significa plural y diversa? Palacio, tienes abierto el audio. ¿Qué significa que nuestra lengua es plural y diversa? Bueno, como no contesta, le vamos a dar la oportunidad a otro compañero o compañera. Zambrano María. Bueno, esa pregunta no te hermano. Ok, la misma pregunta para Ganán. ¿Por qué se dice que nuestra lengua es plural y diversa? Hasta yo acoté esa frase. La misma pregunta para Peralta. ¿Por qué se dice que nuestra lengua es plural y diversa? Ok, la misma pregunta para Muñoz. ¿Por qué se dice que es nuestra lengua plural y diversa? Buenos días. Buenos días. Se dice que es plural y diversa porque es muy usada en muchos países. ¿Ya? ¿Y por qué diversa? Diversa porque... Ay, no sé, hermana. No sé por qué es diversa. Yo decía que hablar todos en el Ecuador español, ¿no? Pero ¿qué hace lo diferente? Con diferentes dialectos, que tienen diferentes dialectos. Muy bien, así es, Muñoz. Muy bien la respuesta. Ahora sí, aproximadamente, ¿en cuánto se estima el número de personas que hablan español? Y nos estaba dando una cifra Maite, ¿verdad? Vamos, Ariana, responde esa pregunta. Buenos días, la cifra son 572 millones de personas. Así es, la misma que dio Maite en la primera pregunta que le hice. Siguiente. ¿En qué organización mundial se debe utilizar el español? ¿En qué organización mundial se debe utilizar el español? Ya hemos hablado de esa organización. Esta pregunta es para Orrala. En las
Naciones Unidas y en varias organizaciones internacionales. Ya, así es. En las Naciones Unidas, como es el segundo idioma en el mundo, deben utilizarlo. Bueno, ya les hice la segunda.